Hola a todos, hoy les hablaré sobre algunos relatos muy interesantes que he escuchado en la web sobre lugares macabros, edificios y casas encantadas, entre otros. Sin más preámbulos comienzo. 1. La isla del no retorno. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes y a día de hoy su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar especialmente violento en el oleaje, pero algunas veces, este es capaz de arrastrar restos humanos carbonizados procedentes de la historia más terrorífica que podamos imaginar. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en tratar de vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon al día siguiente corriendo muy asustados y se negaron a comentar nada sobre lo sucedido. El único hecho que sí sabemos es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura. Varios psíquicos han visitado la isla y el hospital abandonado, pero todos ellos han sentido allí un miedo a la muerte atroz. De vez en cuando algunos temerarios han esquivado las patrullas de la policía para explorar la isla, pero todo el mundo que lo ha hecho se ha negado a regresar diciendo que hay una atmósfera pesada maligna, que sientes como si alguien respirara sobre tu cuello, ves sombras en movimiento y que los gritos y gemidos de los torturados que atraviesan la isla hace insoportable permanecer allí. 2. El asilo de Penhurst. El asilo de Penhurst se abrió al público en el año 1908. Su finalidad era dar un hogar a discapacitados físicos y mentales y ayudarles en su rehabilitación. Pero la línea de la locura es muy fina y pronto se empezó a catalogar como internable a todo aquel que se salía de la normalidad. No era un hospital psiquiátrico, sino un psiquiátrico, aunque ellos preferían llamarlo escuela, con hospital. La intención de la institución era la rehabilitación de todos los internos, pero requería de grandes medios. Solo en personal cualificado para proporcionarles una atención médica, terapéutica, educativa, el aseo personal, cambiar pañales, dar de comer, asistencia para caminar, sin contar con el mantenimiento del complejo en sí, necesitaban unas cifras en salarios que no podían cubrir. Se vieron desbordados por los internos, y empezó el hacinamiento. Al paso del tiempo, el edificio quedó sin personal para trabajar en ellos. En estos años, este tipo de instituciones ya no tenían la función de curar, sino de encerrar, aislar de la sociedad, y este aislamiento lo sufrían todos, tanto enfermos como personal, por lo que el ambiente era una pesadilla. En la actualidad sigue abandonado, mientras deciden a qué dedicarlo. Se baraja la posibilidad de convertir el centro en una casa de atracciones de terror, se celebran fiestas de Halloween, reuniones de cazadores de fantasmas y tonterías varias. Cuando el verdadero terror lo vivieron los internos. Otro ejemplo más de lo absurda que puede llegar a ser la sociedad. 3. La casa maldita de Amityville. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Theo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Los hechos ocurrían en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Desde ese momento aquella casa cambiaría para siempre. Ronald DeFeo había aprovechado la cena para introducir en ella una toxina que produce estados de somnolencia, y con una escopeta del calibre 34 los asesina fríamente. A todos les disparó en la espalda, excepto a su madre, Louise DeFeo, a la que dispara sobre el cráneo. El joven fue condenado a 25 años de prisión. Según aseguraron años después, había algo en el lugar que le incitó a cometer aquellos asesinatos. Voces, e incluso la aparición de una sombra que le obligaba a hacerlo y que llegaban incluso a apoderarse de su cuerpo. La mansión fue construida en 1924 y no se registró ningún suceso paranormal, hasta aquella madrugada de noviembre del 1974. Como curiosidad, dicen que fue construida sobre un sanatorio indio donde murieron decenas de personas. Pero la verdadera historia de Amityville comienza 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de George y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio muy barato, y los Lutz decidieron obviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo unos pocos días debido a los extraños fenómenos que sucedían.
Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural, que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas. Kathy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. Hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a volver a habitar la casa. 4. El Hotel Stanley. Según se cuenta, aunque las fuentes tienen el mismo origen espectral que los aparecidos en el hotel, el escritor tuvo una serie de experiencias paranormales mientras se alojaba en la segunda planta de este hotel, voces de niños, soniquetes de piano y parece ser que le entró la inspiración para escribir la famosa The Shining. La rarología del hotel no se limita a las supuestas experiencias de Stephen King, sus empleados y sus clientes han informado de extraños sucesos en el lugar, objetos que se mueven solos, luces que se encienden y apagan solas, y presencias. Al parecer, algunos espíritus frecuentan el edificio. El señor Stanley, fundador del hotel, ha sido visto en el vestíbulo y la sala de billar del edificio. La señora Stanley frecuenta la sala de baile. A veces se oye música de un piano, pero cuando alguien se acerca la música se detiene. El Hotel Stanley tiene una habitación que no suele alquilarse al público, es la habitación 407, pues se dice que allí habita un espectro que no admite la presencia de huéspedes. Se trata del señor Dunraven, terrateniente que compró parte de los terrenos del hotel y que fue ejecutado por estafar a cientos de personas, que suele aparecer en una esquina. Según personas que tuvieron la suerte de quedarse alguna noche, informaron que las luces de la habitación se encendían solas, la temperatura de la habitación descendía repentinamente y de ruidos provocados por alguien en la misma estancia. En la habitación 418 se obtienen la mayoría de informes de actividad inquietante. El equipo de limpieza asegura haber oído risas y llantos de niños, incluso notar cómo alguien se sentaba en la cama sin haber estado nadie allí. Algunos huéspedes que se alojaron en las habitaciones contiguas se han quejado de ruidos provocados por niños, infantes que juegan en el pasillo, correteando por él a altas horas de la madrugada. ¿Creen que es realidad, o un simple rumor que inventaron para darle mala fama al hotel? Piénselo ustedes. 5. Raynham Hall y el fantasma de Gorobty. 19 de septiembre de 1936, los fotógrafos Indre Shira y Proban visitan la mansión Raynham Hall, en el condado de Norfolk, Inglaterra, para realizar un reportaje fotográfico de la villa encargado por la revista Country Live. Mientras van realizando tomas de distintos lugares de la mansión, bromean sobre las antiguas leyendas que hablan de los fantasmas de esta casa, sin saber que están a punto de tomar la fotografía paranormal quizás más famosa de la historia. Hacia las 16:00, se encontraban ambos terminando la ronda fotográfica de los pisos superiores, fijándose en la emblemática y majestuosa escalera de roble que unía la planta baja a la planta noble. El capitán Provine se preparaba para hacer la foto con la cámara junto con Indra Shira, sosteniendo el flash con el brazo alzado, en el último escalón inferior del tramo. De pronto, Shira se sobresaltó. «Dios mío. Provine, allí hay algo». Provine no lo entendió y pensó que hablaba de la belleza de aquella escalera y, haciendo caso omiso a la advertencia, colocó el ángulo de tiro listo para el disparo. Shira afirmaría posteriormente haber visto una forma etérea bajar por aquella suntuosa escalera de roble, dirigiéndose hacia ellos. Pensó, de buenas a primeras, que se debía tratar de alguna broma pesada, pero aquello no podía ser, teniendo en cuenta el inmenso respeto que se tenía a la leyenda de los fantasmas de Raynham Hall. Aseguraría que aquella forma etérea flotaba a escasos centímetros de los escalones y que se dirigió hacia ellos, convenciéndose de que aquello no podía ser otra cosa que un espíritu. Durante el pasado siglo las apariciones de la Dama Marrón de Raynham Hall han disminuido, pero a pesar de ello los fenómenos continúan sucediéndose, extraños acontecimientos que tienen como aval la fotografía fantasmal más popular de la parapsicología y en la que a día de hoy, ningún análisis ha podido detectar fraude alguno. Espero que te haya gustado. Eso es todo por hoy, hasta pronto.